Muy bien, entonces hablemos hoy de la parte acústica de ondas, ¿verdad? Una parte importante, de hecho, porque en esta parte hablamos de una de las ondas mecánicas que tenemos. Bueno, dice, considerando una lámina de acero muy fina, fija en uno de los extremos, que sería la lámina de acero. Si se desplaza la lámina, ella comienza a oscilar hacia la derecha y hacia la izquierda. Ese movimiento alternado provoca compresiones y expansiones en el aire en contacto con la lámina, produciendo ondas longitudinales llamadas ondas sonoras. O sea, tú tenés una chapa, una lámina de hierro, una chapa de acero, dice, finita, vos empezás a mover así, y ¿qué va a hacer? Va a generar sonido. Y ese sonido se genera, ¿por qué? Por la onda que se genera ahí. Ya habíamos hablado de cuando nosotros oscilamos, generamos pulso, y ese pulso que genera una onda, ¿verdad? Entonces, ese movimiento alternado provoca compresiones y expansiones en el aire en contacto con la lámina, produciendo ondas longitudinales llamadas ondas sonoras. Las ondas sonoras perceptibles por el oído humano son denominadas sonidos, dice, y su frecuencia está comprendida entre 20 Hz y 20.000 Hz. Esa es la frecuencia que nosotros podemos escuchar. ¿Sí? Si la frecuencia es mayor que 20.000 Hz, las ondas son llamadas ultrasónicas. Si la frecuencia es más chica o es menor que 20 Hz, las ondas reciben el nombre de infrasónicas. Se recuerda que las ondas sonoras necesitan de un medio material para que se propaguen, por lo tanto es una onda mecánica, es lo que te acabé de decir. Vos no puede existir sonido si no existe un medio por el cual se pueda propagar. Acá, por ejemplo, todo esto es un medio que se puede propagar, entonces por eso es que vos me escuchas, por eso es que se escucha lo que se dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las ondas son mecánicas y necesitan de un medio para que se puedan propagar. Dice, el aire denso es mejor transmisor del sonido que el aire enrarecido, porque las moléculas gaseosas están más próximas y transmiten la energía cinética de la onda de unas a otras con mayor facilidad. Por eso es que los sonidos son bien audibles en las pequeñas altitudes, lo que no ocurre en altitudes mayores donde el aire es menos denso. La experiencia muestra que el sonido se puede propagar en cualquier medio natural, sólido, líquido o gaseoso. La tabla siguiente presenta la velocidad del sonido en algunos medios. Fíjate que la velocidad del sonido en el aire a 20 grados Celsius, a temperatura estándar, vamos a decirle, es de 340 metros sobre segundo. El agua, o en el agua, es de 1498 metros sobre segundo. En aluminio es 5000 metros sobre segundo y en hierro es 5200 metros sobre segundo. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué hay una variación? Porque en cada medio hay una diferente velocidad. Por ejemplo, están esas varillas para cuando te bajas de las escaleras, ¿no? Son en realidad no son de hierro, pero son de algún metal dado, ¿no? En donde si vos, por ejemplo, golpeas así con tu dedo, dice, y pareciera ser que el sonido nunca se detiene, continúa el sonido. Y por la cercana empezar a escuchar, pareciera ser que siempre está en constante el sonido. En realidad lo que hace es que está viajando el sonido a una velocidad alta. ¿Cómo? Ese es de aluminio, es de 5000 metros sobre segundo de su velocidad. Pero bueno, hablemos de los fenómenos sonoros. Dice, el primer fenómeno es la reflexión, así como también se iba a hablar con ella de la parte de la luz que se refleja, ¿verdad?
En realidad, la luz pues es una onda, por eso que también hablamos de una reflexión en la parte del sonido. Tanto el sonido como la luz son ondas. Solamente que la luz precisamente no necesita, en cierto modo, un medio para que se pueda propagar, ¿verdad? Por eso que existe la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz no necesita un medio para que se pueda propagar. Sin embargo, el sonido sí necesita un medio para que se pueda propagar. Dice, cuando ondas sonoras A, B, y A, B', provenientes de un punto B, encuentran un obstáculo plano rígido NN, tenemos acá las ondas AB y A'B', ¿sí? Respuesta A'B' doble, ¿verdad? Y este es el obstáculo plano MN. Se produce, dice, reflexión de las ondas sobre el obstáculo. Es el famoso eco, ¿verdad? Entonces, la reflexión, una de las, vamos a decirle, los fenómenos, justamente el eco, ¿verdad? Dice, cuando vuelven, se produce una serie de ondas reflejadas. CD, CD', ¿qué sería? CD', ¿verdad? ¿Qué sería? Es la vuelta de las ondas que se generaron de ese sonido en ese punto B, que se propagan en sentido inverso al de las ondas incidentes y se comportan como si proveniesen de una fuente P', simétrica de la fuente P en relación al plano reflector. Si la onda incidente es el sonido, la reflexión puede ocasionar los fenómenos del eco, ¿verdad? Y de la reverberación. Entonces, el eco, que normalmente ¿dónde suele haber eco? En lugares, vamos a decirle, vacíos, ¿verdad? Sí. Lugares vacíos. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un obstáculo, básicamente, que son las paredes, ¿verdad? Acá hay muchos obstáculos, hay muchas sillas, hay varios objetos acá. Entonces, ¿qué pasa con el sonido? Empieza a rebotar por todas las direcciones, pero no genera ningún eco. O sea, yo siento más o menos, no sé si se escucha, más o menos hay eco, ¿verdad? Pero no es tanto. El eco, dice. Los obstáculos que reflejan el sonido pueden presentar grandes asperezas. Así, el sonido puede ser reflejado por un muro, una montaña, etc. El sonido reflejado se llama eco, cuando se distingue del sonido directo. Para que una persona pueda oír su propio eco, ella debe estar situada a 17 metros, como mínimo, del obstáculo reflector. Pues el oído humano solo puede distinguir dos sonidos con intervalos de 0,1 segundo. El sonido que tiene velocidad de 340 metros por segundo recorre en ese tiempo 24 metros. Claro, lo puedes hallar tranquilamente por la fórmula de cinemática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenés la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, situada como mínimo a 17 metros, ¿listo? Claro que el sonido tiene que volver otra vez, por eso es el doble, 24 metros, ¿verdad? Entonces, el intervalo de tiempo que va a tardar el eco de llegar hasta la pared y vuelva nuevamente es de 0,1 segundo. Entonces, al sonar, es un aparato capaz de emitir ondas sonoras en el agua y captar sus ecos, permitiendo así la localización de objetos bajo el agua. Midiendo el tiempo entre la emisión del sonido y la recepción de su eco, él puede determinar la distancia exacta y la forma aproximada del objeto. El sonar sirve para orientar la navegación, obtener el perfil de los fondos marinos, revelar la presencia de cardúmenes, algunos animales como el delfín y el murciélago poseen radares biológicos y se orientan por los ecos de los sonidos que emiten. Entonces, en realidad, la reflexión de las ondas sonoras, que vendría a ser el eco en este caso, sirve mucho. Sirve mucho por el hecho de que, por ejemplo, los submarinos
los submarinos tienen un sensor de sonido, ¿sí? Normalmente los radares, ¿verdad? Que ese que parece así circular, y eso es porque como pillan eso, justamente por el eco que hacen, cualquier criatura o incluso otro submarino que esté en un radar dado, en un radio dado. Entonces, eso vamos a decirlo, para nosotros los seres humanos, pero también los animales, así como el delfín, se pueden comunicar a través de los ecos que ellos hacen. ¿No? ¿Qué es la reverberación? En grandes salas cerradas ocurre el encuentro del sonido con las paredes. ¿Sí? Ese encuentro produce reflexiones múltiples que no solo refuerzan el sonido, sino también lo prolongan durante algún tiempo después de que cesó la emisión. Esa prolongación es la que constituye la reverberación. La reverberación ocurre cuando el sonido reflejado alcanza al observador en el instante en que el sonido directo se está exprimiendo, ocasionando la prolongación de la sensación auditiva. Bueno, la reverberación es como el eco, vamos a decirlo en cierto modo permanente, vamos a decirlo, ¿verdad? Cuando yo hablo, hola, hola, hola. Entonces, vamos a decirle, tarda más tiempo, o no sería tarda más tiempo, sino que se prolonga más tiempo, dura más el eco, ¿verdad? Eso sería la reverberación. O sea que es un tipo de eco, ¿verdad? Que tarda más en, vamos a decirlo, o sea, se prolonga más, dura más tiempo. El otro fenómeno sería la refracción. Así como también la luz se refracta, el sonido también se refracta. Consiste en el proceso del paso de la onda sonora de un medio a otro, cambiando su velocidad de propagación y la longitud de onda, pero manteniendo constante la frecuencia. Por ejemplo, no sé si nunca te pasó, no sé si vos sos de bañarte en piscina o en arroyo o cosas así. Y no sé si sos de meter tampoco la cabeza dentro del agua, ¿verdad? Pero normalmente una persona cuando entra en el agua, ¿qué pasa? Por decirlo, se distorsiona en cierto modo el sonido que se escucha afuera. O sea, yo estoy hablando tranquilamente, pero dentro del agua se va a sentir todavía que yo estoy hablando, pero no llega con, vamos a decirle, con la misma longitud de onda. ¿Sí? Así se va a escuchar mi voz dentro del agua, ¿verdad? O sea, una persona que está dentro del agua y una persona que está afuera no va a tener el mismo, vamos a decirle, no va a escuchar lo mismo que lo que estoy hablando. La frecuencia va a seguir siendo la misma, dice, pero la longitud y su velocidad van a cambiar, dice. Entonces ese es el fenómeno de la refracción, algo que ocurre también, como te decía, en la luz. La luz, sabemos que más de lo que pasa de un medio pasa a otro medio. Por ejemplo, el agua también cambia su ángulo de refracción justamente. El ángulo de incidencia con que venía, ya puede que se abra más o se achique más dependiendo del índice de refracción de la N. Después está el otro fenómeno que es la difracción. Bien, ¿qué es la difracción? Es un fenómeno en que una onda sonora puede atravesar obstáculos. Ejemplo, cuando se coloca un obstáculo entre una fuente sonora y el sonido se debilita pero no se extingue. Luego las ondas no se propagan solamente en línea recta, pero sufren desviaciones en los extremos de los obstáculos que encuentran. ¿Qué puede ser una difracción? Por ejemplo, yo que estoy hablando acá, si yo empiezo a hablar fuerte, tal vez, bueno, lo que ocurría normalmente antes cuando estaban acá lo del comedor, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Verdad? Ellos hablaban y se escuchaba, ¿verdad? Se escuchaba, se seguía escuchando lo que ocurría allá adentro. Obviamente, si estás
adentro vas a escucharlo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Igual se escuchaba hacia este lado lo que decían o cantaban, ¿verdad? Normalmente cantaban, eso es lo que ocurre. Empezaron a cantar y todo eso. Entonces ocurre el fenómeno de la distracción. ¿Por qué? Porque la onda atraviesa obstáculos. En este caso la pared, vamos a decir que en realidad no es pared esto que hay acá, pero vamos a llamarle como pared, ¿no? En realidad son separadores, ¿no? Y por eso es que si fuera pared tal vez no se iba a escuchar tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a ser, vamos a decirle, iba a ser más hueco, ¿verdad? No iba a pasar el sonido, ¿verdad? Lo mismo también ocurre, por ejemplo, cuando ya sea tenés, vamos a decirlo, tener un techito de chapa o cosas así, las gotas que caen de la lluvia, eso genera el sonido, ¿verdad? Por el impacto que ocurre, ¿verdad? En la chapa, ¿verdad? Eso genera un sonido dado. Ahora, si yo tuviera justamente una chapa termoacústica, ¿por qué se llama termoacústica? Porque vamos a decirle, no deja que atraviese el sonido, ¿verdad? Y sería como una interferencia, ¿sí? Eso es justamente el inciso D. Dice, consiste en la recepción de dos o más sonidos de fuentes diferentes, ¿verdad? Un caso más específico de la interferencia normalmente es cuando se tendrá una región del espacio en la cual en ciertos puntos se escuchará un sonido fuerte y en otros un sonido débil o habrá ausencia de sonido. O sea que cuando tenemos, vamos a decirlo, un choque de sonidos, ¿sí? Ocurre la interferencia. ¿Sí? Sonido fuerte, interferencia constructiva, y sonido débil, interferencia destructiva. O sea, hay dos tipos de interferencia, la constructiva y la destructiva. La resonancia, ¿qué es? Dice, cuando un cuerpo comienza a vibrar por influencia de otro en la misma frecuencia, ocurre el fenómeno llamado resonancia. Como ejemplo, se puede citar el vidrio de una ventana que se rompe al entrar en resonancia con las ondas sonoras producidas por un avión a chorros. O sea, todo cuerpo que sufre, vamos a decirlo, un golpe de una onda entra en resonancia. Todo cuerpo rígido, vamos a decirle, que sufre un choque de las ondas, en este caso sonoras, sufre resonancia. Interferencia, ¿cuándo puede haber? Normalmente cuando estás con un micrófono y estás cerca del parlante, realmente si acercas el parlante con el micrófono y se activa ese sonido característico, ahora empieza a haber una interferencia. ¿Y por qué? Porque cuando vos hablas, vos estás emitiendo sonido que sale del parlante, ¿verdad? Entonces vos estás hablando y acercas el micrófono cerca del parlante, hay choque de sonidos, ¿verdad? Choque de ondas, ¿verdad? Y ahí es lo que ocurre, la interferencia. Sin embargo, la resonancia es algo diferente, ¿sí? Es cuando un cuerpo vibra y se rompe, ¿verdad? Por la presencia, por el choque, ¿verdad? De una onda, ¿no? Bien, acá dice un problema de aplicación. Dice, un cazador dispara su arma delante de un muro reflector y escucha el eco del tiro después de 6 segundos, sabiendo que el sonido se propaga en el aire con una velocidad de 340 metros. Sobre eso uno calcula la distancia del cazador. Fíjate que esto es como un ejercicio de cinemática. En realidad es un ejercicio de cinemática, o lo resolves como cinemática. ¿Por qué? Porque fíjate que la velocidad del sonido es constante, ¿sí? En el aire es constante, siempre va a ser constante. Y si es constante, quiere decir que tenemos que hablar del movimiento rectilíneo y uniforme. Movimiento rectilíneo y uniforme. Y él te pide la distancia, te da, dice, se escucha el eco del tiro después de 6 segundos. O sea que 6 segundos después, escucho esto. ¿Sí?
La velocidad con la que llega es 340 metros sobre segundos. Entonces, durante el movimiento el sonido recorre una distancia igual a 2x, ida y vuelta. Si la distancia era x, el sonido tiene que recorrer 2x, ¿verdad? Bien, posición es igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque es movimiento rectilíneo uniforme. Tu posición va a ser entonces 2x en total. La velocidad, que vendría a ser la velocidad del sonido, que es constante, ¿sí? Es 340, y el tiempo es de 6 segundos. Ahora, vos podrías haber hecho al revés. Vos, si querías hallar la x directamente, vos podrías haber hecho que x es igual a velocidad por el tiempo, pero fíjate que el tiempo, ese 6 segundos ya es ya de vuelta. Quiere decir que 3 segundos tardó de acá hasta acá, ¿sí? Y 3 segundos de acá hasta acá otra vez. O sea que vos directamente x podías poner 340 por 3 y ya te iba a salir el resultado, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces 1020 sale la respuesta. Esta es otra forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces tenés algunos problemas propuestos que, como te dije, podés resolver con cinemática. Son ejercicios de cinemática, básicamente, ¿verdad? O sea, lo que en realidad estás haciendo son ejercicios de cinemática aplicados con, vamos a decirlo, con la velocidad del sonido y demás. Manitas ahora, son 4 ejercicios que hay que hacer. Después, para ya hablar del efecto Doppler, ¿sí? Es otro efecto dado de las ondas sonoras, ¿sí? Entonces, manitos ahora ya, página 349 del libro 1.